Hola, buenas tardes. Un saludo, bienvenidas, bienvenidos a esta charrada bueno, bienvenidos a todos los que vais a participar, estáis participando en ella y saludos y bienvenidos a todas aquellas personas que nos veréis luego en diferido en las diferentes redes cuando lo colguemos el vídeo en YouTube y de ahí lo difundamos. Bien, hoy nos juntábamos para hablar de los resultados electorales, para intercambiar análisis, para intercambiar opiniones. Bueno, ha habido un hecho importante, elecciones generales en nuestro país, ha habido unos resultados, las urnas han hablado, han parado en seco las posibilidades de un gobierno PP-Vox, gobernado por la extrema derecha, por ideas extremas derechas. Todo el mundo prácticamente lo daba por hecho, todas las encuestas iban en esa dirección. Y bueno, parece que ha habido unos resultados, bueno, pues, relativamente buenos del Partido Popular, que en realidad han consistido en sumarse todos aquellos votos de la extinta formación de Ciudadanos y rascar una parte importante de los votos de Vox. El Partido Socialista ha mejorado sus resultados y Sumar ha conseguido unos resultados razonables, teniendo en cuenta la premura con la que ha surgido esta nueva formación, la complejidad para conformarla y sumar a todos los partidos que la configuran. Las dificultades que ha habido en el proceso han sido enormes, la ausencia de participación de una buena parte de la gente que se ha integrado en esta coalición, y también ha podido sufrir un cierto voto útil que ha podido derivarse hacia el Partido Socialista. Bueno, pues con estas dificultades los resultados no pueden calificarse de negativos, sino más bien de positivos, así por lo menos lo han interpretado ellos. Existen, con los números que han salido, posibilidades reales de configurar un nuevo gobierno de coalición. Parece que los números a quien no le dan es al Partido Popular con Vox. Va a haber seguramente muchas dificultades en las negociaciones que se van a tener que llevar a cabo. Va a haber claves importantes en lo que es los apoyos de Esquerra, de PNV, de Bildu, pero sobre todo de Junts, también dificultades internas seguramente en algunas partes de la coalición. Pero bueno, los números parece que pueden dar con dificultades para un nuevo gobierno de coalición. Bueno, ahí están los resultados. Compañeros de charrada de hoy, ¿cómo lo veis? ¿Qué opináis? Y luego iremos hablando de otra serie de cuestiones. Pero en principio, ¿cómo veis todo esto de los resultados? Pues si queremos comentar un poquitín los resultados de las últimas elecciones, yo me centro un poquitín en Aragón, por hacer más cercanía a los datos. Lo primero que hay que destacar es que se ha incrementado la participación, tanto respecto a las generales que hubo hace 4 años como a las autonómicas. Hemos pasado como unos 3 puntos más. Yo creo que, y yo lo destacaría, que podría haber sido bastante más la macroencuesta del CIS, que normalmente acierta en el grado de participación, daba pues un 72% presencial, más un 7% que ha habido de correo, en Aragón un poco menos, pero estábamos hablando de casi un 80%, y nos hemos quedado en el 73%. Ahí yo creo que ha influido mucho el calor del día, y en el resto de España, en algunas zonas todavía más, es decir, se ha notado. Yo creo que bajó la participación durante la tarde, bajó en toda España y también en Aragón. Y probablemente eso haya podido influir en que los resultados para nuestra posición progresista hubiesen sido un poco mejores si ese calor no se hubiese dado. Decir también que se han incrementado los votos, tanto del bloque más de derechas como del bloque más progresista. El bloque más de... Hemos ganado un poquitín ahí, hemos incrementado los votos respecto a las autonómicas en 40.000 votos, y mientras que ellos solamente los han incrementado en 30.000 votos. Y pues lo que también hay que destacar es que se ha hablado de que si la coalición, si Sumar, había tenido peores resultados que los que había habido en las elecciones anteriores. Bueno, es verdad si se compara con las elecciones del 19, pero no es verdad si se compara con las autonómicas, porque claro, se había entrado por muchos de los partidos que forman parte de Sumar, se había caído en una caída libre en el caso de las autonómicas. Entonces, sumando, por ejemplo, todos los resultados de las autonómicas de estos partidos que se han integrado en Sumar,
vienen a salir unos 80.000 votos y Sumar ha obtenido unos 87.000. Es decir, se ha conseguido consolidar y crecer un poco, lo cual, dado las urgencias con que se ha tenido que montar Sumar, pues lo que revela es que hay un recorrido amplio esta coalición de partidos, si lo saben gestionar y si no entran en las luchas keynesianas que tanto nos gusta a la izquierda. En definitiva, pues lo que hemos hablado hoy en ese momento, que es que las expectativas eran tan malas que realmente hemos mejorado mucho respecto a las expectativas y hemos mejorado bastante respecto a los resultados de las autonómicas y que tenemos un camino por delante que parece ser que ha sido positivo en tanto en lo que ha hecho a nivel nacional el PSOE como lo que ha hecho a nivel nacional también la coalición de Sumar. Tenemos pues un camino por recorrer amplio y yo creo que lo que sí se ha demostrado es una capacidad de reacción tremenda frente a la debacle que supusieron la pérdida de poder institucional, porque ya lo comentamos en su momento, tampoco es que se perdiesen tantos votos y que hubiese tanta diferencia entre el PSOE y el PP en las elecciones estas pasadas, pero evidentemente la sensación que causó el perder tantos ayuntamientos y tantas diputaciones provinciales y tantos gobiernos autonómicos para que pasaron a las manos del PP, pues sí que nos produjo esa sensación, que el tiempo nos dirá lo que va a ocurrir. Pero yo no veo tan claro que habiendo un liderazgo fuerte y habiendo unas propuestas fuertes de acción, no se logre cohesionar Sumar como realmente un colectivo unido. Yo creo que lo vamos a lograr y me gustaría que se lograse, por supuesto. Nosotros no estamos en Sumar, por lo menos yo no estoy en Sumar militando, ni me parece una buena apuesta. Eh, me parece una buena apuesta, pero es decir, nos equivocaremos o se equivocarán si vuelven a repetir aquello que ya conocemos. Hubo un momento en que las coaliciones de las mareas en Galicia y los movimientos sociales apostaron por acción más participativa y se tuvo un éxito y que se transformó mucho en Unidas Podemos, pero más allá de Unidas Podemos había otros mundos también muy progresistas y que son parte de la coalición. Se equivocarían los partidos que ahora mismo están en la coalición de volver a hacer la guerra cada uno por su cuenta. Quiero decir, porque hay una sintonía entre Pedro Sánchez y Yolanda que a veces molesta. A mí no me molesta. Me parece que eso ha hecho avanzar en políticas progresistas, sobre todo en el mundo del trabajo. Y es verdad que esa buena sintonía se rompe en el momento en que Yolanda, y eso lo vimos en el debate A3, en el que dice, Pedro, hay que avanzar. Y hay que avanzar con las propuestas, como decía Alonso, en propuestas posibles, que es la única persona, Yolanda y la gente de Sumar, las que han hecho propuestas sobre la gente y para la gente. Pues los demás sí que han ido a otros temas, más políticos, más de conflicto o más de tú más. Esa es la realidad. Es decir, se equivocaría Sumar si vuelve a tener conflictos internos, porque yo vuelvo a decir, la caída libre en la que estaba Unidas Podemos tenía solo un resultado, que desaparecía, y lo dije públicamente en estas tertulias, en 2 meses. Y si no construyes algo en torno y estimulando además de forma positiva a la gente que votaba Unidas Podemos y a, en nuestro caso, los movimientos sociales que hacían otras coaliciones, tendríamos un problema. Es verdad que puede ser que la Junta, como otros, tenga la tentación de rentabilizar algo, pero es algo que se equivocarán. También es verdad, o es posible que si hay gobierno, que es muy probable, como decimos, y es lo deseable, y Yolanda tenga una vicepresidencia, porque se la ha ganado, esto cohesiona a los 15 partidos. Yo he oído hoy a Baldoví y me parecía que estaba en esta línea que os digo yo. No estaba cuestionando las actuaciones de Sumar.
y vuelvo a decir, Sumar tenía un buen resultado en función de la caída libre que estaba Unidas Podemos. Por lo tanto, yo no quiero comparar. Sé o tenía la percepción de dónde iba Unidas Podemos a desaparecer en 2 meses y sin embargo aquí hay un peso importante parlamentario ahora de Sumar, que si se hacen bien las cosas solo están para crecer, solo están para crecer. Si en un mes han sido capaces de transmitir entusiasmo y propuestas serias, por más descabelladas que le parezcan al capitalismo, es decir, nada de las propuestas que hasta hoy ha puesto Yolanda o Unidas Podemos en la mesa del Consejo de Ministros han quebrado el país. Y esta es otra realidad que también se ha manifestado. Como también se ha manifestado, es decir, que en estas elecciones el Partido Socialista está más legitimado ahora que hace unos años que estaba en cuestión. Porque ahora sí que la gente no puede decir que no se iba a pactar con Bildu. Sabían que se iba a pactar con Bildu. Sabían que se iba a pactar con los grupos que apoyaron al gobierno de coalición en todos estos 4 años. Es decir, esta es la realidad y tiene que ser un valor. El sanchismo, yo lo decía y me parece que han acertado, como lo de Pedro Sánchez, tiene que ser un valor. Un valor. No se pueden burlar de algo que ha sido positivo para el país. Al revés, tiene que ponerse en valor, ¿no? Por lo tanto, se equivocará Sumar o los partidos que componen Sumar si empiezan a buscarse conflictos internos que no lo merece quien les ha votado. Ya tenemos experiencias en esto y muy recientes. Por lo tanto, yo creo que lo único que pueden hacer es crecer. Y si reman todos en la misma dirección, con mucha más rapidez que si no reman. Ya, si al final rompes el bote y te dejas hundir, pues volveremos a tener el caos que hemos tenido siempre en la izquierda del PSOE. Y eso será un problema. Por lo tanto, yo creo que están las cosas muy positivas para Sumar, si hacen las cosas bien. Y se dejan a Yolanda y a su gente trabajar y no les ponen palos en la rueda. Es así. En los momentos en los que estamos y con los riesgos, yo creo que importantes, primero de que se vuelvan a repetir las elecciones, vamos a ver, el tema se complica, luego podremos hablar de eso, ¿no? Y con las dificultades que hay, el que tanto de los ámbitos de Sumar como de los ámbitos del Partido Socialista no se haga un ejercicio de responsabilidad que debería iniciarse con un proceso de mayor cohesión interna o, por lo tanto, de no idear demasiado lo que son las discrepancias y de jugar a lo que son partes dentro de cada parte. Si eso no se hace así, se van a añadir muchas dificultades a un proceso que ya es de por sí dificultoso. Bueno, ¿cómo veis todo el proceso de negociaciones para configurar un gobierno? ¿Lo veis fácil? ¿Lo veis difícil? Bueno, vamos a ver. Yo creo que la pregunta sería, ¿cómo de difícil lo veis? Porque de fácil, desde luego, no tiene absolutamente nada. ¿Veis riesgos reales de que pueda haber una repetición electoral si esto se produjera como pensáis que podría evolucionar? En fin, hemos pasado a lo que son los análisis electorales, vamos a ir al tema de los pactos y luego hablaremos en todo caso del futuro. ¿Cómo veis el tema de los pactos? Voy a empezar. Yo creo que en este sentido también va a haber bastante consenso, ¿no? Me da la impresión de que es un problema difícil y que la dificultad principal va a estar por parte de Junts. Junts, y bueno, y en la medida en la que Junts lo ponga difícil, pues probablemente a Esquerra no le quedará más remedio que ponerlo también, porque ellos tienen ahí una partida, ¿no?, que están jugando y no se pueden distanciar mucho el uno del otro, ni andar uno, bueno, pues eso, dando más facilidades. Eso va a ser el escollo principal. Me parece acertado que desde Sumar se haya tomado la iniciativa de, bueno, pues iniciar o de alguna manera acelerar el contacto con Junts y bueno, empezar a explorar por ahí posibilidades. Me parece también inteligente la posición del PSOE de tomarlo con un poco más de tranquilidad, en el sentido de dejar que Feijóo haga su propia experiencia, que va a ser evidentemente frustrada,
ya, de hecho, los primeros pasos que ha dado ya ha recibido un par de portazos, ¿no? Y, y en ese sentido, bueno, pues lo que creo que hay es un problema gordo. Creo que, como decía Juan Carlos antes, creo que va a ser más difícil hablar de que este es un gobierno ilegítimo de lo que podía ser el anterior. Entre otras cosas también, porque ya es un discurso gastado, ¿no? O sea, 4 años diciendo que eres ilegítimo, bueno, pues vale, te convoco unas elecciones, vuelvo a salir y me vuelves a decir que soy ilegítimo. Entonces, ¿qué es lo que quieres, no? Eh, por esa parte me da la impresión de que hay una cierta ventaja, pero desde luego los números para formar el gobierno el proceso, y para conducir un proceso de negociaciones hasta conseguir una investidura me parecen muy complicados. Ahí veremos a ver, ¿no? La capacidad que hay de encajar una cierta salida más o menos airosa para los, lo que queda del proceso, ¿no? Puigdemont, los que quedan todavía por ahí pendientes de venir o no venir, de que se cursen las órdenes, las tradiciones, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso va a volver a estar muy embarrado, muy complicado, pero bueno, las expectativas las hay, es posible que sea, y bueno, ya iremos viendo a ver, ¿no? Un poco cómo va la cosa. Desde luego creo que para sumar es crucial, y bueno, en ese sentido también coincido con José y con Juan Carlos, creo que es crucial para sumar y para el desarrollo de la experiencia que haya gobierno de coalición, porque volver a entrar en un proceso en el que ese gobierno, digamos, la experiencia que se ha montado termina por ser infructuosa, volvemos a entrar ahora en un proceso electoral, bueno, ahí estaría, bueno, ya se está anunciando, ¿no? Podemos empezaría a exigir que si primarias, que si no primarias, a ver, se pondrían en evidencia una serie de problemas para la propia formación de Sumar que probablemente pues, le dificultarían mucho más el desarrollo, ¿no? Entiendo que en ese sentido entiendo inteligente y positivo que Sumar haya pues, tratado de acelerar la formación ¿no? o los primeros pasos para la negociación. Yo querría resaltar dos cosas que han sucedido, y una de ellas es la postura del PNV, que le ha dado un portazo de decir que no se inicia ni no está dispuesto ni a iniciar conversaciones con el PP, porque eso es importante también de cara a Europa. En Europa, el Partido Popular Europeo, su líder alemán, está ya empezando a tantear, lleva unos tiempos tanteando, de llegar a acuerdos con la ultraderecha europea y cargarse a la actual presidenta de la Comisión, aunque sea de miembro de su partido. Entonces, el hecho de que el PP, perdón, de que el PNV haya mandado un mensaje de que los valores importan y de que evidentemente no quiere saber absolutamente nada con la ultraderecha, yo creo que es un mensaje muy positivo, tanto para España como para Europa. Y por otra parte, también ha sido curioso, y yo por lo menos eso no me lo esperaba, la negativa también que le ha dado, el portazo que le ha dado los propios de Vox, diciendo que no quieren saber nada. Tiene su lógica interna, dada la disputa que ha habido la última semana por los votos que ha hecho el PP, ha hecho una campaña claramente a buscar los votos de Vox y lo ha notado Vox en sus rebajadas de diputados. Entonces, es curioso. Yo creo que no es tan difícil formar gobierno, es decir, si Coalición Canaria también ha dicho que se abstiene, que no va a votar ni uno ni a otro, si el PNV acaba votando realmente al gobierno, bastaría con que los amigos de Junts se abstuvieran para poder formar el gobierno. Pueden no abstenerse y votar junto con el PP, sería difícil de justificar, pero en estos casos en que el nacionalismo impera sobre otras opiniones u otros valores u lo que sea, pues puede llegar a darse, pero la verdad es que sería un tema muy fuerte. Yo creo que sea así. En cuanto a Esquerra Republicana, las cosas que ha pedido en su intervención por la misma noche eran muy medidas y son cosas en las que realmente se le pueden dar prácticamente todas. Es decir, no se rompe España porque
la autonomía gestione las cercanías de Cataluña, porque en otras autonomías gobernadas por el PP las está gestionando. Es decir, y no se ha roto España. Entonces yo creo que y lo mismo pasa con las otras dos o tres peticiones que hicieron. Entonces yo creo que es difícil, pero la verdad es que el gobierno progresista que hemos tenido y que seguimos teniendo en funciones ha demostrado que era capaz de negociar a varias bandas simultáneamente y aprobar muchísimas cosas con una mayoría suficiente en el Parlamento. Entonces yo creo que lo van a conseguir probablemente que sí. Estamos coincidiendo mucho. Y yo lo que veo es decir, el relato ha mejorado, como os decía hace un rato, hace un momento, ha mejorado para el gobierno progresista. Es decir, por lo tanto, el relato puede ser todavía más fuerte si hay un bloqueo al gobierno progresista por parte de los nacionalistas catalanes. Están muy bajos, es decir, que esto que el Partido Socialista catalán les haya duplicado en votos, los ha puesto muy nerviosos, pero no están en una buena posición de negociación. Es decir, que ahora exigir el indulto para Puigdemont y exigir el referéndum en Cataluña son dos actos casi imposibles. Y ellos lo saben. Han manifestado al día siguiente unos máximos imposibles de cumplir, ni por ellos mismos en este momento, porque para que Puigdemont sea indultado, primero tendrá que ser encarcelado, porque si no, no cabe el indulto. Y eso es un problema en la negociación, porque al final o se entrega o tendrán que buscar otra medida que puede ser parte de una negociación aceptable. Lo mismo que el referéndum. Esquerra, y ya no hablaba de referéndum, como decimos, esa misma noche y hasta ahora sigue diciendo que no se bloquee por parte de sus compañeros nacionalistas o sus rivales nacionalistas y a la vez exige unas cosas que pueden ser aceptables, que son parte de la negociación. Por lo tanto, es difícil que haya bloqueo, porque además la repetición de elecciones nos puede hacer que varíe el escenario. No sabemos cómo y es un riesgo. Es decir, hay un riesgo máximo de una variación más negativa, tanto para los nacionalistas como para los progresistas. Entonces, por eso nadie quiere repetir las elecciones. ¿Tiene la llave Junts este partido que es la herencia de CiU? Sí. ¿Puede tener el bloqueo? Sí. Pero las cosas no le pueden ir mejor a ellos por un bloqueo. Puede ser que tengan un problema también político dentro de Cataluña, porque la gente le ha votado también mucho a Vox en Cataluña y mucho al Partido Popular. Es decir, están perdiendo apoyos por el voto al Partido Socialista y el voto a los gobiernos de derechas, perdón, a los partidos de derechas. Ojo cómo va la negociación. A mí sí que estoy de acuerdo con Virgilio, es un acierto empezar a explorar sin ruido cómo puede llegar a un acuerdo en la negociación con los de Puigdemont. Lo ha hecho Yolanda Iniciativa, supongo que tiene la aceptación del gobierno, porque el gobierno no ha dicho ninguna cosa distinta, ¿eh? Y el Partido Socialista no ha dicho una cosa distinta, por lo tanto esto se ha hablado, y se ha hablado con que vaya a hablar alguien que conoce a Puigdemont, que ha tratado con Puigdemont en anteriores épocas y que sabe hasta dónde puede llegar a esa negociación. Por lo tanto, es un acierto, pero que sea discreto, porque trascender la negociación puede llevar al fracaso. No hace falta ni siquiera que se abstengan todos de ellos. Con una parte es apañado, que es otro de los juegos que pueden establecerse. Yo digo que confío en que haya gobierno progresista, que haya acuerdo con todos, con las exigencias que sean aceptables, porque repetir elecciones, que no es una cosa descabellada, puede perjudicar el momento actual. Lo puede mejorar, pero también lo puede perjudicar. Es echar los dados al aire. Y en esto yo creo que nadie está en esta situación. Maite quiere hablar. Yo estoy muy preocupada por una cuestión. Al margen de estar de acuerdo con muchas de las cuestiones que habéis dicho, repetición electoral, si puede la derecha, ya ha perdido, con lo cual si ve que puede ganar,
pues la forzará. No, a mí lo que me preocupa son las voces que se han empezado a escuchar y que apoyan un sector claro del PSOE, que es esta historia de que con los extremos no vamos a ningún lado. Es decir, un pacto Partido Popular, Partido Socialista. Y no nos engañemos, hay mucho Partido Socialista que eso le puede parecer bien. Así lo han manifestado, está ya Torreblanca ya escrito, El Mundo también hoy venía en ese sentido, y a mí eso sí que me parece preocupante, que es un poco la reacción del capital frente a las políticas de izquierda. Entonces, ahí yo creo que sí que hay que dar una batalla ideológica, sobre todo con nuestros compañeros del PSOE, de los de FIAR, no de los otros, porque esa alternativa se puede barajar. Y hay un sector del PSOE que la está barajando, como en su momento barajaron pactar con Ciudadanos, que se nos olvida todo. Y entonces, pues yo creo que eso sí que es algo que se va a plantear en primera línea como posibilidad. Y si ven que con repetición electoral esa tesis de, bueno, los políticos sensatos, los políticos centristas, los políticos que no tocan nuestros intereses, que se junten y pa'lante, como han hecho, y nos pondrán todos los ejemplos que tenemos en Europa de pactos de socialistas con conservadores. Y a mí eso es lo que en este momento me preocupa más. Lo demás yo creo que va razonablemente bien. Me parece bien la postura del PSOE de que se queme Feijóo, de que le vayan diciendo los noes públicamente, con lo cual, pues eso la ciudadanía ya va a ver que no tiene dónde rascar. Y también me parece bien que desde otras instancias se intenten ya aproximaciones, sobre todo en el caso de los catalanes. Y espero que Sumar lo sepa hacer como lo supo hacer Unidas Podemos, porque son ellos los que lo hicieron, las alianzas con los catalanes, sobre todo, porque en el caso de Euskadi creo que afortunadamente pues con Bildu ya está claro que no hay problemas y bueno, pues el PNV parece ser que la barrera de Vox no la va a saltar. En fin, no sé qué opináis, pero a mí eso es lo que me parece más preocupante. Que los intereses económicos de lo que nos van a hablar es de que la mejor solución frente a este supuesto virigay de izquierdas es una alianza de los partidos que ellos llaman de Estado, o sea, el PSOE y el Partido Popular. Lo que plantea Maite es una preocupación. A mí me da la impresión de que no es un riesgo real, ¿eh? Yo creo que Sánchez ha sido clarísimo en la campaña y los resultados le avalan porque mucho más allá de perder votos ha conseguido mayores escaños y luego los resultados en Cataluña avalan de una manera contundente lo que ha sido la postura del Partido Socialista con relación al problema catalán. Yo creo que tiene Sánchez con estos resultados un aval muy potente y esos temores que avienta Maite, que yo creo que están allí en una parte yo creo que cada vez más minoritaria o por lo menos más callada de lo que es el Partido Socialista en este momento, no son el problema real para llegar a un acuerdo. El problema real yo creo que va a venir por Junts y a mí me preocupa también las declaraciones que está habiendo en algunas partes de la propia coalición de Sumar, en el sentido de que, bueno, casi se ubican extrarradios o fuera de Sumar a la hora de decir, es que nosotros vamos a pedir y hay que acordar con nosotros, de la misma forma que habrá que acordar con el RC, pues habrá que acordar también con esta otra parte de Sumar. En fin, también es verdad que también estamos en un momento en el que cada cual quiere conseguir el máximo en la negociación, internas y externas, y por lo tanto algún farol que otro podemos escucharnos. Pero sí que hay elementos de preocupación. Yo creo que coincido con situar la máxima preocupación en el entorno de Junts, aunque confiemos que cunda un poco el sentido común, porque el que Junts votara en contra de la investidura de Sánchez sería ir a hundir a los demás hundiéndome yo mismo. Sería una actitud realmente kamikaze. Por lo tanto, bueno, no sé si eso realmente se sostiene mucho. José Luis,
oyendo el otro día a la representante de Coalición Canaria, me pareció entender que no estaban de acuerdo con ningún gobierno que participaran, según sus palabras, extremos de la derecha o, según sus palabras, extremos de la izquierda, ¿no? Haciendo alusión a Vox por un lado y a Sumar por el otro. Y cuando le preguntaban qué es lo que quería decir, decía que votarían en contra. No es que se abstendrían, sino que votarían en contra, ¿no? O sea, por lo tanto, no hay que contar demasiado con la abstención de Coalición Canaria, cuando me parece que, bueno, lo que han expresado de una manera explícita es que van a votar en contra. Pero bueno, sigamos con los análisis. ¿Hay alguna intervención Sí, más con relación a este tema de los pactos? no, yo quería comentar lo de Maite también, y es que en estos momentos Sánchez ha ganado bastante poder dentro del PSOE. Él sabía, por eso convocó las elecciones inmediatamente después de que supo los resultados de las autonómicas y municipales, porque evidentemente dentro de su partido hubiese tenido una labor de zapa tremenda. Pero fijaros que las personas que lideran el famoso acuerdo con el PP han apostado por que perdiese las elecciones el PSOE. No han participado ninguno de ellos en las elecciones, la campaña electoral. Entonces, desde un punto de vista de su capacidad de hablar, yo creo que han quedado bastante tocados. Mientras que Sánchez, pues eso, en unas circunstancias muy difíciles, ha conseguido aumentar un poco su número de votos y aumentar sus diputados en 2. Lo cual yo creo que en estos momentos sí que van a seguir diciendo lo típico de que una gran coalición sería lo mejor para España, pero vamos, yo creo que tienen muy pocas posibilidades y de que Sánchez no va a pasar por ahí, pero vamos, ni borracho. Entonces yo creo que ahí no es ese el temor. Y yo por hilar lo mismo, iba a decir, llegan muy tarde, aunque es un deseo, me ciertas, diciendo que es un deseo del capitalismo, es decir, que al final los moderados se centren ahí para que yo tenga o me puedan quitar estos impuestos a la banca, a las grandes empresas, que es lo que estaban deseando el lunes, ¿no? Que les fuera muy bien al Partido Popular y que siempre está esa amenaza. Pero claro, España tiene un conflicto que es que la extrema derecha ha forzado al Partido Popular a extremarse también. Y ha sido contra Pedro Sánchez, que te vote chapote, que no sé qué decir. Ya no pasa nada. El lunes ya podemos, o el martes, Feijóo decir que ya no derogó el sanchismo, que el sanchismo está bien, ¿no? Es decir, que yo creo que llegan muy tarde y con la fortaleza como decís, que ha adquirido Pedro Sánchez. Creo que llegan tarde y lo que hay que hacer es acelerar. Ir a unas segundas elecciones es otro hándicap para que le vaya mal a Pedro Sánchez y sí que haya un golpe de Estado, que ya lo hicieron en el PSOE, ¿os acordáis? Para poder facilitar un gobierno de Rajoy. Y esto es lo que tampoco, es otro riesgo que puede tener el socialismo, que entre en una crisis en un mal resultado en unas segundas elecciones. Por lo tanto, yo creo que llegan muy tarde, pero bueno, ese riesgo siempre existe porque hay gente, como dice Maite, deseosa de ese pacto. Creo que Fermín nos quería dar su punto de vista. Fermín, estás por ahí, me parece, ¿verdad? Estoy, pero no estaba pidiendo la palabra, Ah, no, me había Julián. parecido adivinarte ganar intervenir, ¿no? No, yo es que veo que está todavía muy en el principio, muy en el origen de lo que puede llegar a pasar. Sí que es cierto que estamos mucho mejor que hace una semana en ese aspecto, pero es un aspecto todavía psicológico que no ha tomado una realidad. Entonces, hasta que no comience a tomar esa realidad, vamos a esperar. O sea, yo he visto cómo se ha movilizado la izquierda, se ha movilizado la derecha, se ha movilizado todo el mundo, pero no hemos conseguido todavía ilusionar a nuestros potenciales votantes. O sea, se ha votado lo justito para parar algo que nos venía encima y que era pues prácticamente una aberración, ¿no? O podía haber llegado a ser una aberración. Pero no nos hemos ilusionado porque, aunque en esta legislatura podemos decir la cantidad de leyes, buenas leyes, que se han aprobado y el buen trabajo realizado en diferentes ministerios y como gobierno y como organizaciones de izquierdas, ha sido un buen trabajo, pero nos ha dejado todavía huecos muy gordos como para que la gente y sobre todo yo creo que la gente joven todavía no está ilusionada. Y ahí tenemos un problema. Tenemos un problema
y en el que van a jugar todos porque todo el mundo ha quedado muy, muy justito. Pero ya te digo, yo estoy esperando a ver por dónde van, no sé. Todo es interpretable en este momento. En la posición de Junts que diga, pues ahora quiero el referéndum, la amnistía y tal, pero cuando lo hayan dicho dices, bueno, pues ahora me voy a conformar con cercanías o me voy a hacer a conformar con que a determinados miembros de mi organización no los enjuiciéis demasiado o queden más o menos libres, ¿no? Puede haber muchos gestos. Yo, por ejemplo, vi un gesto muy curioso y es cuando estaban hablando todos los líderes de las diferentes organizaciones, una vez finalizado el recuento y cuando ya se podían decir quién entre comillas, ha ganado o no ha ganado o qué ha pasado, que cuando iban saliendo uno detrás de otro, solamente hubo alguien que solapó a alguien. Yo al menos es lo que estaba viéndolo por la 1 o por el canal de 24 horas, y cuando salió Yolanda, a los 3 minutos sale Pedro Sánchez, se solapa y quitaron el discurso de ella. A ver, yo creo que eso es un gesto también, ¿eh? A ver, las cosas no son de casualidad, que están todas muy, muy medidas. Y allí se estaban midiendo muy bien cuándo salía cada uno, los discursos que daban y todo lo que le pasaba, como al Feijóo se le escapó lo de Ayuso, o como esas cuestiones, ¿no? Pero yo creo que, bueno, que de momento estamos todavía en ese inicio y que es muy difícil, ¿eh? Todavía no están empezando a decir cuáles son los grandes males que hemos detectado en esta última legislatura que tiene el país, como es toda la organización de la agricultura, toda la cuestión de los supermercados, de los intermediarios, del tema de las eléctricas, de todo el tema del poder judicial, de todo el tema de una policía manifestándose para que no le quiten determinadas herramientas que ellos se creen poseedores de ellas. No hemos tocado a las grandes empresas, o sea, no se ha tocado todavía una serie de cosas y están ahí planteadas. Y yo creo que esas son las que pueden transformar el país y van a hacer que la gente se ilusione o no se ilusione al final. ¿Vale? Bueno, pues de eso queríamos hablar. Quedaban unos temas pendientes, hablábamos de pasado y hablábamos también de futuro, aunque para hablar de futuro también hay que hablar un poquito de pasado, ¿no? Yo os pregunto, ¿qué opináis de qué políticas debería cambiar la coalición en caso de que se produzca de cara al futuro para que no se dé el fenómeno que se ha estado produciendo hasta ahora? Lo que hemos encontrado, lo que hemos debatido hasta la saciedad sobre ello, nos hemos manifestado siempre como muy sorprendidos, es de que, bueno, un saldo tan positivo, bueno, francamente positivo de lo que es la acción de gobierno, del gobierno de coalición, no ha sido percibido así por parte de la ciudadanía y, bueno, pues al final ha habido muchas dificultades para sumar votos a lo que es este bloque de izquierdas, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado cuando realmente ha habido unas políticas que han ido dirigidas a la mayoría de la población, o a la mayor parte de la población? Bueno, nos deja a todos un poco perplejos. ¿Cómo lo veis? ¿Qué creéis que ha podido fallar por parte del gobierno o por parte de todo el mundo en lo que es esa, esa falta de sensibilización o de percepción por parte de la población de lo que son las políticas? Coincido en que, y también podemos hablar de eso y deberíamos hablar de eso, en que quedan muchas cosas por hacer, claro que sí, y quedan cosas para hacer para varias legislaturas, no para una. Bueno, venga, pues vamos a ello. ¿Cómo lo veis? Yo ya sabéis que siempre soy optimista y por tanto yo lo veo que se pueden hacer muchas cosas y que además se van a hacer. Yo creo que esta legislatura ha sido una legislatura en que tal vez se ha ido demasiado deprisa en el tema de sacar nuevas leyes, que son necesarias, que no lo dudo, ninguna de ellas la pongo en duda. Pero se ha ido mucho y se ha perdido dos cuestiones que son, primero, la comunicación con la ciudadanía y segundo, yo creo que también se ha perdido la propia gestión de esas leyes, el ponerlas en marcha. Creo que esta legislatura, si se logra formar, esta segunda legislatura del gobierno de coalición, si se logra formar, yo creo que tendría que ser una legislatura más de asentar lo que ya se ha hecho, de comunicar mejor, de aprovechar todo lo que se ha hecho en esta campaña de movilización, aprovechar también de que la gente vayamos comunicando también
en las calles y cuando nos encontramos en las filas de los supermercados o donde sea, que muchas veces oyes voces de la extrema derecha, y en cambio nos callamos mucha gente, nos callamos muchos porque, que no pensamos así, pues porque, bueno, por mantener las formas, pero ellos no lo están manteniendo. Entonces yo creo que hay que hacer ese debate. Vamos, hay que llegar a la calle. En la charrada anterior, os decía también una de las que participaba, que había que retomar el tema de los movimientos sociales y de estar con la gente. Creo que eso es fundamental. No solamente es todo cuestión de que lo haga el gobierno, sino que hagamos nosotros. Y dentro de esto, una cosa que hay que destacar, que tú lo decías ya, Julián, es que este ha sido un gobierno que, aunque ha tomado muchas medidas en favor de las minorías, en varios temas, el hecho cierto es que también ha tomado muchísimas medidas que beneficiaban a toda la ciudadanía o fundamentalmente también pues a la clase media y a la clase trabajadora. A toda la ciudadanía, a toda la gente, por ejemplo, en el tema de cómo se manejó la epidemia desde el punto de vista económico, se dieron ayudas de los ERTE que siempre se citan, se dieron ayudas a los autónomos que a veces no se citan, pero también se dieron muchísimas ayudas a las grandes empresas para que pudiesen mantenerse. Y eso ha sido muy positivo porque gracias a eso hemos tenido un relanzamiento económico francamente muy bueno, aunque ha estado lastrado en el tiempo por el tema del turismo, que evidentemente es de lo que hemos vivido en los últimos 30 o 40 años y que hasta que no logremos hacer un cambio estructural de la economía, seguiremos teniendo pues un peso muy fuerte del turismo y ese ha tardado más en recomponerse. Pero vamos, yo lo que diría es que lo que sí que habría que hacer sería más comunicación del gobierno, más comunicación de la gente que apoyamos al gobierno y un tema de lanzar el mensaje de que evidentemente es un gobierno que está trabajando para todos los españoles y españolas y que eso es algo que tiene que resaltarse siempre, porque si no parece como si fuese un gobierno que está trabajando para las minorías, que también lo hace y que además es necesario que las minorías que lo están pasando peor reciban un tratamiento especial. Pero ojo, insisto, lo que no puede ser es que la gente lo vea como un gobierno lejano de sus intereses porque no ha sido así en la mayor parte de las medidas que ha tomado. A ver, Maite, creo que quiere hablar. No, en la línea de lo de la comunicación. A ver, todos hemos visto la importancia que ha tenido ahora el que Zapatero, Sánchez, digo Zapatero y Sánchez porque otros muchos no les han dado altavoz, pero bueno, en cualquier caso, el que se haya ido a todos los medios de comunicación que se ha podido a establecer y además, en el caso sobre todo de Zapatero, de una manera tajante, clara y sin dejarse apabullar por los entrevistadores. Es decir, lo que hemos estado diciendo todo el tiempo de los medios de comunicación, ese es un tema difícil de resolver, pero que habrá que plantearse. Habrá que plantearse qué cachondeo es este de que tengan y denunciar que son única y exclusivamente altavoces de una serie de ideas, incluido Radio Televisión Española, que se siguen quejando muchos de sus trabajadores de la falta de pluralidad. Y yo en esto creo que no hay que hacer, que al revés, hay que ser cada vez más valiente, o sea, el pensar que la tibieza es lo que hace que la gente se tranquilice, eso no es así. La gente se tranquiliza cuando oye la explicación de lo que realmente le beneficia. ¿Qué pasa? Que no lo escucha, primero, porque los movimientos sociales, desgraciadamente, se han quedado en lo que se han quedado. Y estamos, la gente que estamos, pues en muchos casos, gente que ya no nos toca tirar del carro en primera línea y muy desmantelado. Entonces, yo veo importantísimo que todo esto que nos ha subido tanto la moral a todos los ciudadanos de ver en cualquier medio de comunicación defender la tarea del gobierno es fundamental. Y para poderla defender también hay que tomar medidas para remover los inconvenientes legales que hay para estos temas, es decir, denunciar todo lo que se pueda denunciar respecto a la patrimonialización de la derecha de toda la comunicación.
La otra cuestión, se han tomado muchas medidas, no se han sabido vender bien o gestionar bien. También es cierto, y otras muchas que se han querido tomar, que se veían como importantes, no se han tomado. Siempre se ha dicho que no se podía, y al final muchas se han podido, porque muchas se han podido. Quiero decir, todos hemos analizado que tú le puedes explicar a quien quieras lo del PIB y lo que quieras y la situación de Europa, pero lo que todo el mundo ve clarísimamente, sin necesidad que se lo explique la hija puta de la Ana Rosa, es que va a comprar y cada vez le llega menos. Entonces, todo eso que es básico, yo creo que hay que ir a por ello. El Consejo del Poder Judicial, acordaros que se habló de una reforma, empezaron a decir la derecha con esos argumentos falaces que en muchos casos, incluso desde la izquierda se creen, eso hay que removerlo. O sea, no se puede volver a iniciar un nuevo periodo teniendo una parte del aparato del Estado descaradamente usurpado e ilegalmente usurpado. Es decir, en definitiva, por concluir, yo creo que es importante ser más valientes según qué medidas para que realmente lleguen a la ciudadanía, dejar de caer en ese pozo del no se puede cuando al final hemos visto que se podía, hemos visto con las eléctricas, seguro que se puede hacer de alguna manera, yo no sé, Yolanda lo intentó con el tema de los productos básicos, no sé exactamente, pero yo creo que hay que incidir en ese tipo de cosas de que lleguen hasta toda la ciudadanía, sobre todo a la más desfavorecida, que no es que se cabre porque lo caro que está el melón, es que no puedo comprar melón. Yo, en definitiva, creo que aparte de afianzar, hay que dar pasos adelante. Luego se nos puede quedar gente en el camino, pues por temas como la de Mordaza, que ahí la tenemos, el tema de la vivienda un poco chungo, que no se ha atajado el tema de las viviendas turísticas cuando se anticipa el problema del encarecimiento, en fin. Es decir, que aparte de asentar, yo creo que hay que seguir dando pasos, porque si no, pues a lo mejor en la próxima no nos votan ni los nuestros. Pero es que yo no es que sea pesimista, pero me cuesta ser muy optimista. Creo en el optimismo de la voluntad, pero cuesta, porque estamos como estamos. Quiero decir, aparte que Fermín lo decía, nos ha venido muy justito, nos ha venido muy justito. Y espérate, o sea, yo creo que van a intentar, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que decís de que uno no puede, el otro no puede y tal, pero yo les tengo mucho miedo. Van a hacer todo lo que puedan. Van a hacer todo lo que puedan para buscar un escenario donde no se repita un gobierno de las características que hemos tenido, porque eso les hace daño y además piensan que si se repetimos les hará más daño. Van a ir a por todas, a por todas. Maite, totalmente de acuerdo, en general totalmente de acuerdo. Esto ya lo debatimos yo creo que en alguna otra tertulia. Aparte de ser valientes, y el PSOE es valiente con Unidas Podemos soplándole a la oreja cosas, ¿no? O achuchándole o presionándole. Y Sumar tiene que tener ese papel en este momento. Y eso os lo dice Yolanda, es decir, si hubiera hecho determinadas cosas, si nosotros no hubiéramos puesto encima de la mesa, porque si uno ha aprendido cosas con la experiencia y después de pandemia y todo, es que todo se puede. Todo se puede. La cosa es la resistencia que el otro tenga. Nosotros ya debatimos esto, yo recuerdo, y ponerlo en la mesa, aparte de transmitir mejor, las leyes tienen que ser participadas. O por lo menos generar el movimiento. Si hablamos de vivienda, que es el gran déficit que hemos tenido y que tenemos, que es un problema como están las hipotecas y un problema como los jóvenes no pueden adquirir una vivienda y como en las grandes capitales esto es imposible, allí hay que hacer un debate. Hay que hacer un debate porque hay que hacer casas sociales y hay que hacer el debate. Es decir, que tienen que ser, las normas también tienen que ser participadas, no elaboradas solo en Moncloa o en los despachos de los ministros. Sería importante que la ciudadanía participe en los programas de gobierno, en la medida que se pueda, pero hay que participar. Y eso es transmitiendo, siendo valiente, yendo también a hablar con Ana Rosa Quintana, por más que le pueda molestar a Pedro Sánchez. Fue un éxito el afrontar debates en sitios que eran muy incómodos para él, que salió iroso de esos debates, y eso es lo que tiene que hacer, contarlo y levantar normas
apoyadas por la mayoría de la sociedad. Y eso es importante también. Yo por eso apostaría. Y desde luego la agenda es inmensa. La vivienda, una nueva norma fiscal importantísima, ¿no? Es también seguir avanzando en la reforma laboral, es seguir avanzando en materias de renovables decentemente, no como están queriéndolo poner las grandes empresas del medio. Es decir, la agenda es importante. Moderadamente se pueden hacer las cosas, bueno, digo moderadamente en el discurso, no siendo violento, pero habrá que explicárselo a la ciudadanía por qué se hacen las cosas o por qué ocurren las cosas, porque la guerra es un inconveniente. Hablábamos a Ucrania y qué estupendos son, pobrecicos míos, que los va a machacar Putin, pero eso tuvo unas consecuencias económicas tremendas para algunas partes de la sociedad, no solo española, europea. Y esto hay que explicarlo. Y esto es lo que nos ha explicado. Y luego hay normas que hay que participar. Hay que participar con los movimientos sociales y con los movimientos que te pueden apoyar. Y eso hace calado en tu electorado. Si estás haciendo normas, por muy estupendas que sean, y no se explican, a veces la contraparte sabe buscarle la debilidad a la reforma o a la norma y hundírsela en lo político. Yo creo que hay dos grandes bloques de futuro, ¿no? En cuanto a lo que es la comunicación y el hacer las cosas, ¿no? Uno es las cosas en concreto que hay que hacer. La agenda es, como bien comentáis, es amplia, queda muchísimo por hacer y es importante que esas cosas que quedan por hacer, quedan por mejorar, que quedan muchísimas cosas por mejorar, se vayan haciendo y vaya fundiendo la sensación de que el gobierno está gobernando para la mayoría de la gente, me parece importante. Pero yo creo que hay que solucionar algún problema serio, también estructural, para que las acciones de gobierno puedan tirar adelante y además puedan ser transmitidas hacia la población. Hay que hablar de la justicia. La justicia ha supuesto un auténtico dolor durante todos estos años para poder llevar adelante unas políticas progresistas. Hay que hablar de los medios de comunicación. Lo de los medios de comunicación es algo tremendo, del papel que están jugando algunos de ellos de una manera muy directa y otros de una manera mucho más civilina, con lo cual hasta resulta casi como más peligroso porque es menos evidente, desde luego de echarse las manos a la cabeza. Pero fijaros el propio papel que en algún momento está jugando la propia televisión, la radiotelevisión, los medios de comunicación públicos, donde, bueno, a veces dicen, bueno, pero estos, si es que tampoco están siendo imparciales, y que están jugando a veces de una manera un poco complicada, ¿no? Y hay una cuestión que yo de luego he hecho en falta, y no sé si es una utopía, y es una mayor relación directa de lo que son los diputados con el propio electorado en el terreno, ¿no? Fijaros que nosotros hemos tenido, como plataforma, hemos tenido a veces problemas para poder contarles. Hemos sugerido a los partidos políticos la posibilidad de algún acto conjunto para explicar cómo evolucionaba la legislatura, qué cosas estaban haciendo. No ha sido posible, ¿no? Y un poco, a mí de luego me queda un poco la sensación de que desde los partidos de gobierno se llega a la conclusión de que, bueno, hagamos cosas, vayamos haciéndolas, al final del recorrido haremos un balance y con eso también pues la gente verá la luz y nos votará. Bueno, se ha demostrado que eso no es así, por lo tanto algún elemento corrector tenemos que plantearles que hay que llevar. ¿Qué prioridades creéis que debería cometer el gobierno en caso de superar las dificultades para poder llegar a ese gobierno de coalición? ¿Cómo lo veis? Yo creo que las prioridades fundamentales tienen que ser, se han dicho ya, yo creo, todas. Yo creo que la primera y fundamental es el tema de la reforma fiscal. Para hacer políticas hace falta dinero. Y en estos momentos es alucinante que en el impuesto sobre la renta el 85% de lo recaudado provenga de la clase asalariada, que evidentemente no se reparte el 85% de la renta de este país, sino bastante menos. Entonces, eso y otras muchas cosas que suceden implica que hay que cambiar totalmente. Hay que hacer una reforma fiscal en profundidad. Y se puede hacer además de forma tal que beneficie la economía.
porque la economía, ya se ha demostrado claramente, no hay ningún país en que bajando los impuestos haya mejorado la economía. Bajando los impuestos mejora la economía de los ricos, evidentemente, pero nada más que eso. Hay otro de los temas que se ha citado también ya, que estoy también totalmente de acuerdo, y es que la ley de la vivienda se quedó en una ley bastante tibia y que no se ha afrontado, como decía Maite, el tema de las viviendas de ocupación turística, etcétera, etcétera, que causan muchísimos problemas de todo tipo. Y otras cosas que habría que tomar. Se han planteado medidas que son muy importantes, como sea aumentar el parque público de viviendas. Hay otro asunto que durante la pandemia se habló y que luego ya se ha quedado, y es que evidentemente nuestro sistema de atención primaria, que fue muy bueno y fue punta de lanza en el mundo cuando se planteó en los años 80, por el PSOE en estos momentos ha ido evolucionando hacia mal, hay una falta de personal, hay un tema de interinidades, pero además yo creo que cambiar un poquitín o cambiar varias de las formas en que se está enfocando. Y hay otro tema también que está afectando mucho a toda la ciudadanía y a las familias, que es el tema de la educación pública. Es decir, es muy lamentable que con dinero público se esté financiando la educación privada con lo concertado, pero también es muy lamentable el que no hayamos sido capaces de mejorar la calidad de la enseñanza pública y que al revés se haya ido deteriorando. Por último, también se ha citado la ley Mordaza, que yo creo que es un tema que llevamos todos en el corazoncito, de que no se haya en esta legislatura pasada cambiada. Entonces, hay varios temas, en este caso no son muchos, como vemos, pero son temas muy, muy importantes que requerirán una acción profunda, primero para conseguir las mayorías parlamentarias necesarias para esos cambios, porque puede haber partidos que apoyan en principio al gobierno, que ahí se vean, echen hacia atrás. El tema de la vivienda ya lo vimos con el PNV y puede suceder más cosas. Entonces, es difícil, pero yo creo que una modernización del país como la que se está haciendo y que ha empezado requiere también que asumamos todos estos retos. Quedándonos, en todo caso, con una preocupación que planteaba Maite, que puede ser, que puede tomar una cierta relevancia en los próximos días. Bueno, yo creo que nos vamos a encontrar en estos próximos días con cantidad de intoxicaciones de esta índole, con presiones a todos los niveles. Pero yo estoy convencido que el Partido Socialista está fuerte, que Sumar está fuerte, que al final habrá conversaciones positivas y que, bueno, vamos a superar estas dificultades como hemos superado tantas a lo largo de los años, de estos últimos años, y habrá gobierno de coalición, habrá mejora de gobierno, habrá mejor comunicación y, bueno, vamos a notarlo en la mejoría de la vida de las personas, que además van a percibir que realmente su vida ha mejorado y por tanto tendrán una buena opinión del gobierno de coalición. Apostemos porque así sea. Amigos y amigas, felices vacaciones, nos vemos a la vuelta.